Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de vuelta en un capítulo más de análisis de circuitos eléctricos. Estamos ya en un cierre de curso de esta materia. Seguiremos analizando los circuitos eléctricos. Ahora ya en la corriente alterna, las corrientes senoidales. Ya estudiamos los números complejos, que es una herramienta matemática que nos van a permitir analizar los circuitos eléctricos en el ambiente alterno. Déjame nada más pongo un apuntador, porque vamos a ver el concepto de fasor. ¿Qué es un fasor? ¿De qué habla el autor sobre los fasores? Mire, es un método que le he denominado un método agradable, amigable, para realizar operaciones con corrientes y voltajes senoidales que deben de ser de la misma frecuencia. Ese es el fasor. Es un número complejo como tal, que está expresado en la forma polar. Ojo, los números complejos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se puede aplicar el fasor a los circuitos eléctricos, a la corriente alterna? Bueno, en la siguiente tabla vamos a convertir fasores del dominio del tiempo. Hay que corregirlo. Tenemos que convertir señales del tiempo al dominio fasorial. Hay que convertir funciones del tiempo al dominio fasorial. ¡Ah, caray! ¿Qué está sucediendo? Vamos a cambiar aquí, vamos a rayar. Ahí tenemos una señal senoidal en el dominio del tiempo con una frecuencia omega. Ahí lo tenemos, omega ya sabemos que está en radianes por segundo. Lo que importa aquí es que tenemos 50 seno de omega t. El valor pico es 50, Omega es la frecuencia angular, ya lo sabemos. Omega, ya lo habíamos visto, es igual a 2pi por f. Donde la f minúscula es la frecuencia en hertz, el número de ciclos por segundo. Y en el dominio del fasor, fíjate qué sencillo es. El dominio del fasor tiene dos elementos, que es el primero de ellos, el valor pico. Ahí está el 50, que en el dominio del fasor va a ser la magnitud. Y el otro elemento del fasor quiero decir, es el ángulo. El ángulo de fase. En esa señal senoidal, el ángulo de fase es 0. La señal senoidal está en 0. Es 50 ángulo de 0. Siguiente conversión. Fíjate acá el número. 69 seno de omega t más 72 grados. Por lo tanto, en el dominio del fasor va a ser 69 ángulo de 72 grados. ¿Qué necesitamos del tiempo para convertir a fasor, al dominio del fasor? Pues únicamente el valor pico y el ángulo de fase. El valor pico y el ángulo del fase. Aunque algunos autores manejan el valor en RMS, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar esto con el valor pico. Ahí está, 69 ángulo de 72 grados. Tercera señal. 45 coseno de omega t. Como estamos trabajando con señales senoidales, ahí tenemos un coseno. Ese coseno lo vamos a convertir a un seno. Recuerda que una función cosenoidal está adelantada 90 grados con respecto a una función senoidal. Quiere decir que ahí tenemos 45 seno de omega t más 90 grados. Seno de omega t más 90 grados. Así en el dominio del fasor, si manejamos puros senos, caray, será 45
ángulo de 90 grados, porque lo estamos estandarizando a las señales senoidales. Está sencillito, jóvenes. Así de fáciles se convierten funciones temporales al dominio fasorial. Es otra dimensión, ¿verdad? Estamos trabajando en dos dimensiones. La dimensión del tiempo, ahí está, donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y bueno, en este momento también tenemos otro dominio, el dominio del fasor, que nos va a permitir resolver circuitos eléctricos con señales senoidales. Pero bueno, vamos con lo siguiente. Seguimos analizando los conceptos básicos de los fasores. Ahora nos dice: escriba la expresión temporal para los siguientes fasores si la frecuencia es de 60 Hz. Omega, mira, ahí lo estoy escribiendo, es igual a 2pi por f. Perdón por escribir tan lento, pero bueno, así es la vida. Y la vida se disfruta, ¿no? Omega, por lo tanto, es igual a 2pi por f. Fíjate nada más. Ahí tenemos una corriente. Esa corriente, pues sus unidades son los amperes. Evidentemente, las unidades son ampere. Es la unidad de la corriente eléctrica. Y ahí, del lado izquierdo, tenemos un fasor, un número complejo expresado en la forma polar, magnitud y ángulo. Eso significa que la corriente es 10 seno de omega t más 30 grados. Pero omega es 2pi f y f son 60 Hz. Quiere decir que ahí lo vamos a sustituir, ¿no? Vamos a multiplicar 2 por pi por 60. Y eso es igual. A ver, ponlo en tu calculadora. Debe de ser aproximadamente 377. Si no me crees, hazlo ahí en tu calculadora. Si no, aquí tengo la mía. Si no me crees, para usarla, 377. No, lo estoy haciendo mal. Es 377 por pi por 60. No. No. Penal. Es 2pi. Es 2 por pi. Ahí está la fórmula. Ahí está. Mira, ahí está. Vela, obsérvala. Disfrútala, gózala. 2 por pi por 60. Eso aproximadamente debe ser 377. Ya redondeado, ¿no? Ya redondeado. 377. Muy bien. Muy bien. Ahora en el siguiente renglón tenemos un fasor de voltaje. Sus unidades son los volts. Son la magnitud 115, ángulo de menos 70 grados. Esos son volts. Las unidades son volts. Apúntale ahí en tu cuaderno. Por lo tanto, ya en el tiempo, sería un voltaje de 10 seno de omega t menos 70 grados. En el ángulo de fase es una señal retrasada, ¿no? Como ya calculamos, omega es 377. Estamos listos para nuestros primeros circuitos, jóvenes. Seguimos con el tema de fasores. Tenemos un problema de circuitos eléctricos. ¿A usted le gustan los circuitos eléctricos? Pero bueno, vamos a comprender esto de la corriente alterna. Este es el problema, Dice, determine el voltaje de entrada del circuito de la figura. Si el voltaje A tiene este valor, ahí está, obsérvalo. 50 seno de 377 T más 30 grados. Volts. Y el voltaje B, 30 seno de 377 T más 60 grados. Las unidades son volts. Acuérdate, para encontrar el voltaje de entrada, ahí está el voltaje de entrada. Acuérdate lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver, ¿qué dice esta ley? ¿Quién me recuerda, Venga, sé que ustedes pueden. Dime qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Así es.
la suma algebraica de voltajes en una malla cerrada es 0, ¿verdad? 0 volts. Es decir, que si nosotros sumamos esos 3 voltajes, en el sentido que tú quieras, el resultado va a ser 0, ¿eh? ¡Qué bárbaro, eh! Vaya, vaya. Vamos a resolverlo, ¿eh? Vamos a encontrar el valor de voltaje de entrada. Primero, vamos a convertir los datos al dominio del fasor. Ya sabemos convertir esas señales al dominio del fasor. Esas dos señales, mira, las estoy resaltando. ¿Quién quiere convertir la primera? ¿Quién pasa al pizarrón? ¿Quién dijo yo, 50, ángulo de 30. Y el voltaje B, 30, ángulo de 60. Perfectamente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara! Ahí está. Voltaje A, fasor A, 50, ángulo de 30. Y el voltaje B, 30, ángulo de 60. Muy bien. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Otra vez, la suma de voltajes o la suma algebraica de voltajes en una malla cerrada tiene que ser 0, Tendríamos que, en el sentido de las manecillas, menos el voltaje de entrada más el voltaje A más el voltaje B tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra incógnita? Es el voltaje de entrada, ¿verdad? Venga, voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes A y B. Ahí lo tenemos. Repito. Mira. Voy a borrar todo el rayonadero que tengo hasta el momento, Estamos sumando voltajes en este sentido, Primer signo. Negativo. Voltaje de entrada. Más voltaje A. Más voltaje A, más voltaje B. Por lo tanto, el voltaje de entrada pasa del otro lado sumando. Y ahí tenemos esa ecuación. Voltaje de entrada es igual a voltaje A más voltaje B. ¿Cuánto vale el voltaje A? Ahí está, 50 ángulo de 30. Más el voltaje B, 30 ángulo de 60. Vamos a sumarlo. Fíjate nada más. ¡Qué bárbaro! Muy bien, vamos a ver qué hacemos. Vamos a borrar. Vamos a prepararnos. Ahí va, recuerda, No te adelantes. Para sumar esos números, recuérdalo, lo hicimos la semana pasada, lo hicimos la clase anterior. No lo podemos hacer en la forma polar, hay que convertirlo a rectangular, Hay que convertir esos números complejos en la forma rectangular. Ahora hay que aplicar las operaciones con números complejos para circuitos eléctricos. Así, te voy a enseñar en la calculadora. Saca la calculadora. Te voy a decir cómo convertirlos de una forma rápida. Ok, 50 ángulo de 30. Queremos convertirlo a rectangular. Las calculadoras tienen una función. Las calculadoras científicas ahí tienen una función. Tienen para convertir. Ahí está, rectangular. Vamos a poner los datos, los argumentos. 50, coma. Ahí buscamos la coma, y 30. A ver, coma, ponle coma, campeón, ponle coma. Pon la coma. No, ponle coma. 50, 30, que son los datos de entrada. Cerramos el paréntesis y nos va a decir a cuánto equivale en forma rectangular. Y me dice que X vale 43.3012 y Y 25. Así es, señoras y señores, 25. 43.3012 y 25. Si tú tienes una calculadora y nada más te da el primer dato, entonces el otro dato está guardado en la memoria F. Nada más le das alfa F. Pero en esta calculadora no da ese resultado, ¿verdad? Solamente en algunas calculadoras que se almacena la información de las memorias E y F. Pero bueno, ahí tenemos los valores. Ahora vamos a convertir el otro fasor, el otro número complejo, que es 30 ángulo de 60. 30 ángulo de 60 lo vamos a convertir a rectangular. Pone tu calculadora rectangular. 30
60. Recuerda que la calculadora tiene que estar en grados para que el resultado te dé correcto. Y eso nos da 15 y 25.98. La parte real 15 y la parte imaginaria 25.98. Ahí pusimos los dos. Efectivamente, ahí los tenemos. La parte rectangular de cada uno de ellos. Y ahora para sumarlos, ya sabemos. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Primero los reales, 43.3012 con 15. Lo sumamos. Nos da 58. Y bueno, también los imaginarios con los imaginarios. 25 más 25.98. Lo sumamos. Y ahora hay que devolver este dato que está en rectangular a polar. Nuevamente, en nuestra calculadora. Maravillosa calculadora, herramienta que posees. Ahora vamos a buscar una función que se llama pol. 58.3012 en la parte real, coma 50.9807. Fíjate qué rápido con estas herramientas, con estas máquinas que son capaces de realizar millones de operaciones por segundo, ¿no? Que tienen procesadores y nos mantienen con una buena actitud, ¿no? Nuestras calculadoras. Ahí está la magnitud, 77.44 y el ángulo 41.16. Vamos a anotar esos valores. Ya lo devolvimos a la forma polar. 77.44, ángulo de 41.1676. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Recuerda que si tu calculadora es del otro modelo, te dará los valores en la memoria E y F, ¿verdad? Me parece que así es. Búscalos si es que no te lo da, como lo mostramos ahorita en esta calculadora, que es un poco más moderna. Pero bueno, ahora vamos a regresar el resultado al dominio del tiempo. Ya que utilizamos fasores para resolverlo, ahora lo regresamos al dominio del tiempo. Ahí tenemos el valor pico y del otro lado, en el ángulo, tenemos el ángulo de fase, por supuesto. Ahí tenemos el resultado, el voltaje de entrada. Ahí está, mira, lo estoy resaltando. Es este valor. 77.44 seno de 377T más 41.16 grados. En volts. En volts. Es una señal senoidal, ¿verdad? Aparentemente ese resultado no corresponde a la suma de ese valor de 50, ángulo de 30, más ese 30 seno de 377T más 60 grados. Pero dices, ¿cómo voy a sumar 50 más 30 y me va a dar 77? Lo que sucede es que estamos trabajando con fasores, con números complejos, ¿verdad? Pero bueno. A continuación, vamos a simular este circuito y a comprobar los resultados. Ya saben que debemos de obtener los resultados teóricos y también los resultados prácticos, que en este caso va a ser a través de la simulación. Nada más hay que grabarnos la información correspondiente de cada una de las fuentes. Ahí las tenemos. 50 seno de 377T más 30 grados. El otro valor, 30 seno de 377T más 60 grados. Nada más recuerda que estamos trabajando en un sistema de 60 Hz. Vamos a borrar todo lo que hemos rayado, lo que hemos escrito. Y bueno, a tratar de simular este circuito, vamos a utilizar el Quiet Universal Circuit Simulator. Ahí lo tenemos. Vamos al escritorio para abrir el programa. Tú también lo puedes hacer en Multisim sin ningún problema. No vamos a guardar los cambios que realizamos al escribir. Vámonos a abrir el Quiet Universal Circuit Simulator, que ya lo conocemos, ya lo hemos usado. Ya sabemos cómo aperturarlo, ejecutarlo.
Ahí lo tenemos. Vamos a los componentes. Vamos a tener fuentes de voltaje de alterna, ¿verdad? En sources buscamos fuente de voltaje, o en este caso de tensión, que es un sinónimo de alterna, ¿verdad? Vamos a agrandar un poco para que usted lo pueda observar correctamente. Entonces, vamos a darle el valor correspondiente. Ahí lo giramos. Vamos a ponerle voltaje A. Ahí está. Era 30 ángulo de 60, me parece. O 50. 50 ángulo de 30, quiero decir. 50 ángulo de 30. Ahí en la fase. Pero antes en la frecuencia hay que ponerlo en 60 Hz. Vamos a mostrarla para que nos aparezca en el diagrama, ¿verdad? Que nos aparezca en el circuito. Ahora vamos a la fase y le ponemos el ángulo, que son 30 grados. Ahí está. Le damos a aceptar. Ya tenemos una fuente de 50 volts, 60 Hz, 30 grados. Vamos a copiarla, control C, control V. Ahí la tenemos. Vamos a darle un pequeño giro. Y ahora, pues, cambiamos la información, ¿no? Cambiamos la polaridad. Reflejamos sobre el eje X. Ahora va a ser voltaje V. Y es 30 ángulo de 60, me parece. 30 volts. 60 Hz. Sí. Y ángulo de 60. A lo demás no le cambiamos. Le vamos a aceptar. Vamos a unir esas fuentes. Vamos a fijar a la rejilla para que se realice la conexión. Ahí lo mismo, fijar a la rejilla. Ahí está. Vamos a poner un medidor de voltaje, que en este caso va a ser el que nos diga cuánto es el voltaje de entrada. Ahí en pruebas, proofs. Y buscamos un instrumento de medición. Una sonda de tensión. Efectivamente. Vamos a acomodarla como corresponde. A ajustar la polaridad. Por supuesto. Reflejar sobre el eje X o Y. Según lo que corresponda. Vamos a conectarlo. A completar este circuito. A ver si es cierto que la suma de esas dos fuentes nos da el valor que obtuvimos. No. Ahí no me gustó ese girillo. No me gustó eso. Vamos a acomodarlo. No quiere, si quiere. Vamos a ver, quiere o no quiere. Quiere o no quiere. Quiere o no quiere. No quiere, no quiere. Si quiere. Lo borramos mejor. La estética por sobre todas las cosas, ¿no? La buena presentación. Pero bueno, ya está. Vamos a poner la referencia, la Tierra. Ahí, de este lado. Vamos a conectarla, por supuesto. Nada más vamos a corroborar los valores. 30 ángulo de 60 y 50 ángulo de 30. Efectivamente, son correctos. Ahora, vamos a agregar una simulación. Ahí en componentes, nos vamos a simulaciones. Le ponemos de corriente alterna. La arrastramos a nuestro diagrama. Es una simulación de corriente alterna. Está muy grande, está enorme. Épale. Corriente alterna. Le ponemos que sea una frecuencia constante de 60 Hz, por supuesto. 60 Hz. Póngale ahí. Ahí está. Le vamos a dar simular. Me va a pedir que lo guarde. Vamos a guardarlo. Una nueva carpeta. Que se llame el nombre que tú quieras ponerle, ¿no? En este caso le voy a poner simulaciones de circuitos de corriente alterna. Ahí está la carpeta.
el nombre del archivo. Vamos a ponerle... Vamos a nombrar los voltajes, así los bautizamos, los guardamos. Agregamos una tabla, un tabulador. Para que... Y vamos a mostrar en este caso el voltaje, el nombre del instrumento que se llama PR1 por default. Le damos a aceptar y ahí está su valor, su resultado. 77.4 volts, obviamente, ángulo de 41.2. Ahí está el circuito. Ahí está el medidor, se llama PR1 como habíamos dicho, ¿eh? Y así dispusimos el circuito. Obviamente el circuito no habla de fuentes, pero nosotros lo implementamos a través de fuentes porque de cualquier manera no conocemos las impedancias y de cualquier manera, válgame la redundancia, no se viola la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Pero bueno, así hemos comprobado la teoría con la práctica o la teoría con la simulación. No te preocupes, a ti más adelante te tocará resolver un ejercicio por ti mismo, por ti misma, ¿eh? Pero bueno, vamos a comparar los resultados. 77.4, ángulo de 41.2. Así lo autorredondea este simulador, ¿verdad? Así redondea los valores. ¿Qué podemos hacer con la tabla? Vamos a ajustarla un poco mejor. Y bueno, si los comprobamos, ahí sabemos que, bueno, vámonos recio, vámonos recio, vámonos recio, vámonos recio. Ahí está. 77.4, ángulo de 41.16 grados. Ahí lo redondeó el simulador a 41.2. ¡Vamos bien! ¡Ánimo! Señoras y señores, ¡ánimo! ¡Ánimo! Seguimos con fasores. Vamos a hacer otro ejercicio, otro circuito, ¿eh? Ahora vamos a hacer otro ejercicio sencillito, ¿eh? Ahora nos pide determinar la corriente I2 para la red mostrada en la figura. Mira, ahí si eres tan amable, por favor, ¿eh? Díganme, ¿cuál es la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Quién me dice, quién me recuerda qué dice, qué enuncia esta ley de corrientes de Kirchhoff? Venga, venga, venga. Muy bien. La suma de la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de la corriente que sale del nodo. Maravilloso, ¿no? Mira, aquí está. Analicemos el circuito. En ese punto, vamos a agarrar una herramienta. En ese punto que está ahí, así está un punto enorme. En ese punto entra una corriente, salen dos corrientes. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Primer paso. Vamos a convertir los datos al dominio del fasor. Tenemos dos datos. La corriente total, 120 por 10 a la menos 3, ángulo de 60. Y la corriente 1, 80 por 10 a la menos 3, seno de omega t, ángulo de 0. Miren, ahí tenemos ya la conversión. Ahí tenemos los fasores. Recuerden que se escriben con mayúsculas. Y los datos en el tiempo con minúsculas. Ahí tenemos ya la conversión. Fíjense, en el tiempo, en minúsculas, recalcando lo que les acabo de decir. Mira, ahí está, minúscula, y 1, y total, y 2. Y en el dominio del fasor, en negritas y mayúsculas, ¿eh? Fíjense, ahí está. Ahí está. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya me la dijeron. Eso implica que I2 es igual a I total menos I1. O como lo habíamos visto, I total es igual a la suma de I1 más I2, por lo tanto, despejando, I2 es igual a la corriente total menos la corriente 1. ¿Cuánto vale la corriente total? Lo acabamos de escribir. 120 por 10 a la menos 3, ángulo de 60. Le vamos a restar 80 por 10 a la menos 3, ángulo de 0. Como ese es un ángulo de 0, implica que ese número es puramente real.
Recordando el plano cartesiano. ¡Ah, caray! ¡Qué chueco, ¡Qué bárbaro! ¡Válgame! Vamos a borrarlo. Ok. El eje vertical. Híjole, otra vez chueco. Pero ya ni modo, así, señoras y señores. El eje vertical es el eje de los imaginarios. Y el eje horizontal es el eje de los reales. Ahí está. Fíjate qué feo. Entonces, si tienes un ángulo de 0, significa que el vector está localizado en el eje real. En la parte positiva. El 80 por 10 a la menos 3 es real. Y su parte imaginaria es un 0. Pero de todas maneras puedes aplicar la fórmula. No pasa nada. Para realizar la resta, hay que convertir esos números en polar. Hay que convertirlos a rectangular. De polar a rectangular. Ahí tenemos la calculadora. Le ponemos nuevamente la función rectangular. Bueno, ahí le puse polar, pero bueno, no debe ser polar. Ahorita lo corregimos, no pasa nada. 120 por 10 a la menos 3, coma, ángulo de 60. Pero recuerde que la función debe ser rectangular, lo queremos en rectangular. Vamos a esperar. Mira, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, hay que corregirlo, ¿no? No era la función polar, venga campeón. Venga, venga, venga. Vamos a revisar, vamos a revisar. Lo queremos convertir a rectangular. Y yo le puse polar. Usé la función que no debería, vamos a volver a empezar. Ahora sí, rectangular. Función rectangular, ahora sí, 120 por 10 a la menos 3. O exponente a la menos 3, coma, 60, ángulo de 60, 60, ahí está, y el resultado es, otra vez equivocado, ¿verdad? Porque no le puse bien el exponente, ¿verdad? Ahora sí, escríbelo bien, por favor, venga, señores y señores, respetable pública. 120, ahora sí, por 10 a la menos 3, ahora sí utilicé el exponente correcto. Ángulo de 60 grados. Respetable público, esto es lo que debería de ser. Punto 06. Tengan mucho cuidado cuando usen su calculadora y cuando apliquen las funciones que deben de ser, ¿verdad? Porque ahorita es un emulador y bueno, es mejor tener la calculadora física, así como estás tú estudiando en tu casa. Pero bueno, las tecnologías educativas así nos tienen acostumbrados. Pero bueno, el resultado fue 0.06 y la parte imaginaria .1039. Y ya, bueno, ya habíamos dicho que eso 80 por 10 a la menos 3 nada más tiene la parte real y sería menos .08, ¿verdad? Entonces, pues anotamos esos valores en la forma rectangular, lo que nos dio la calculadora, .06 más j.10392 menos .08 más j0. ¿Verdad? Ahí está, estamos desarrollando la fórmula. Y total menos I1, lo restamos. Real con real, .06 menos .08. Va a ser menos .02 y hay que restar .10392 menos 0. Y eso pues ya no necesitamos calculadora, ¿verdad? Evidentemente va a ser menos .02 más j.10392. Ahora vamos a convertir eso a polar. Nuevamente usamos la calculadora y ahora sí usamos la función polar. No como lo hice erróneamente hace algunos segundos. No hay que equivocarnos, no hay que equivocarnos. Ahora sí, polar. Menos .02 es la parte real, coma, positivo 0.10392. ¡Qué bárbara! Le damos igual y nos va a quedar que la magnitud es .1058 o 10.58 por 10 a la menos 3, ángulo de 100 grados, 100.89 grados. Ok. Vamos a escribirlo.
Se regresa a la forma polar, ¿verdad? Ese número complejo en la forma rectangular, en la forma polar es .1058, ángulo de 100 grados, 100.89. Ahora hay que regresarlo al dominio del tiempo, bien sencillo. Eso es hay dos, que son ampere. Vamos a pasarlo al dominio del tiempo, que es 105.82 por 10 a la menos 3, seno de omega t, ángulo de positivo, 100.89 grados. Es decir, esa señal está adelantada 100 grados. Y son ampere. Bueno, para terminar vamos a simular este circuito también. Y vamos a comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff. Muy bien. Y más adelante, bueno, pues se van a tomar el tiempo para resolver un ejercicio basados en este conocimiento, basados en los fasores. Van a ser sus primeros circuitos eléctricos. Así que, bueno, vamos preparando la simulación. Ya el siguiente tema abordaremos las técnicas de mallas y nodos aplicados a circuitos eléctricos. Así que, ¡ánimo! Vamos a simular. Ahí ya tenemos el resultado que nos debe de dar. Ojo, ahí no nos está dando frecuencia, así que vamos a suponer una frecuencia. Ojo, la frecuencia no importa en los fasores, simplemente con que todos los elementos tengan la misma frecuencia, los resultados deben de ser congruentes, ¿no? Vamos a considerar 60 Hz en la F para realizar la simulación, ya que este problema no mencionaba la frecuencia, nada más decía omega t. En el problema anterior decía que omega era 377, lo cual equivale a 60 Hz, pero bueno, ya hicimos muchas anotaciones. Vamos a limpiar todo de nuestra simulación. Que vamos a conocer esa corriente y esa otra corriente la vamos a poner como unas fuentes de corriente alterne. Ok, ahí que vamos a suponer un elemento que está absorbiendo energía. Por ahí pasa una corriente. Ahí vamos a poner en su lugar una resistencia. No importa de qué valor, porque al final de cuentas se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff, que ahí está. ¿Sí? La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Así que vámonos a nuestro simulador, abrimos un nuevo proyecto. Buscamos en nuestros elementos una fuente en sources, fuente de intensidad, fuente de corriente, de alterna. Vamos a poner el valor correspondiente. Esa va a ser la corriente de entrada, la corriente total. Vamos a cambiarle el nombre, IT. Y total. Era 120, ¿no? Pero no me acuerdo bien, así que vamos a verificarlo. Ahí está en la presentación. 120.000 mA, ángulo de 60. Vamos a mantenerlo en la mente, a ver si no se nos olvida. Muy bien, 120.000 mA. Ahí está. La frecuencia, ¿cuánto dijimos? Dijimos que vamos a manejar 60 Hz. Ahí lo ponemos, 60 Hz. Y en la fase 60 grados, me parece, no me acuerdo muy bien. Le vamos a aceptar. Vamos a copiar ese elemento, control C, control V. Eso debe ser 80.000 mA en la I1, según el problema planteado por el autor. La frecuencia son 60 Hz y el ángulo de fase eran 0, ¿verdad? Vamos a agregar ahora una resistencia de prueba para agregar una rama, y eso por ahí va a pasar la corriente desconocida, que nosotros ya la calculamos teóricamente. Vamos a ver si en simulación nos da lo mismo. No importa qué valor, así lo voy a dejar, 50 ohms que viene por default. Ahora vamos a buscar en componentes un instrumento de prueba, una sonda de medición de corriente. La vamos a colocar en serie con la resistencia.
Ahí tenemos la referencia. A ver ahorita dónde la colocamos. Vamos a conectar las fuentes. Esa fuente con esa otra. No se quiso conectar. Vamos a fijar a la rejilla. Fijamos a la rejilla. Conectamos esa resistencia en esa fuente. O en esa unión, en ese nodo. Ahí conectamos el medidor PR1. Sabemos que por esa rama va a pasar I2. Y vamos a cerrar el circuito. Ahí lo conectamos a tierra, que es el común, ¿verdad? Y un circuito pues es como su origen de la palabra es un círculo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pero bueno, parece que ya tenemos el circuito que vamos a simular. Entran 120 mA. Hay un nodo donde se divide una parte de esos 120 en 80 mA, ángulo de 0. Y abajo, bueno, lo vamos a medir. A ver si es cierto. Por esa línea, pues van a volver a ser 120 mA, ángulo de 60 Hz. A ese medidor le vamos a cambiar el nombre para que sea I2 y que corresponda con el problema, con la teoría, ¿verdad? Vamos a escribirle, o mejor dicho, vamos a agregar, vamos a insertar una simulación de corriente alterna. Ahí está. Modificamos los parámetros de simulación. Ya saben, ahí le ponemos que es una constante la corriente, 60 Hz. Ahí lo escribimos, 60 Hz. Lo aplicamos, aceptamos. Le damos play, le damos simular. Y bueno, vamos a encomendarnos a Dios, que Dios nos ampare. Esperemos que nos salga todo correctamente en la práctica y que correspondan los resultados teóricos, ¿no? Agregamos un tabulador. Ahí está la corriente 2. Le damos doble clic, le agregamos al gráfico, le vamos a aceptar. Y puso punto 106, ángulo de 101 grados. Lo cual corresponde con nuestros resultados teóricos. Ahí está, lo redondeó, ¿verdad? Pero corresponden con nuestros resultados teóricos. Qué bien cuando los resultados prácticos complementan a lo teórico, ¿no? Se siente una satisfacción increíble. Coinciden los valores y bueno, ahí está lo que calculamos, ¿no? 105.82 por 10 a la menos 3 se recorre el punto 3 lugares, punto 105.82, lo redondeó el simulador a 106 y ahí el ángulo 100.89 lo redondeó el simulador a 101. Al final de cuentas el resultado es válido, tenemos palomita, ¿eh? Pero ahora les toca a ustedes, jóvenes. Yo sé que ustedes tienen una capacidad enorme, una mentalidad ganadora, una mentalidad de aprendizaje y van a hacer su mejor trabajo. Ahí tenemos un ejercicio, el ejercicio que les va a tocar resolver. A pesar de que diga ahí introducción a los números complejos. Bueno, estamos utilizando los números complejos, pero bueno, estamos en la clase de fasores. Los fasores son números complejos, ¿verdad? Número complejo expresado en la forma polar. Estamos utilizando los números complejos para analizar circuitos de corriente alterna. Ahí está, lo vamos a leer. Para el sistema la figura determina la expresión senoidal para el voltaje desconocido. Vea, ¿sí? Es decir, tu incógnita es el voltaje A. Nada más no se te olvide que este tema es de los fasores, ¿verdad? Obviamente estamos aplicando los números complejos. Pero bueno, tienes que determinar el voltaje A. Tu incógnita es VA. Ahí está, mira, lo estoy subrayando. Si el voltaje de entrada es ese valor y el voltaje B es ese otro. Perfecto. Ese es tu ejercicio. Tu primer problema, ¿no? Vas a incluir la simulación para comprobar los resultados. Ojo.
El inciso B de este ejercicio es con respecto a las corrientes. Vas a encontrar la incógnita que es I1, es decir, esa que estamos señalando. Esa es la incógnita. Seguimos en fasores, en este caso van a ser fasores de corriente. Los fasores son números complejos como tal, pero lo escribimos, ahí está. Fasores. Estamos viendo, o seguimos viendo fasores. La incógnita es la corriente 1. Ojo, acuérdate que en un nodo la corriente que entra es igual a la corriente que sale. La IS, que es la corriente de la fuente, y la S es source en inglés, fuente, es 20 por 10 a la menos 6 microampere. 20 por 10 a la menos 6 seno de 377 T más 60 grados de ampere. Y la corriente 2 es 6 por 10 a la menos 6, es decir, 6 microampere, seno de 377 T, ángulo de menos 30 grados en ampere, evidentemente. Espero hayas disfrutado de este tema, esta clase de fasores, este tema de fasores con mucha tranquilidad, con mucho ánimo, con mucha actitud de conocimiento. Te estás haciendo experto, experta en el manejo de números complejos, de circuitos eléctricos, en corriente alterna. Mucho gusto para mí. Y bueno, por hoy, eso es todo, amigos. Nos vemos en la siguiente sesión.